¿Qué onda, patrulleros del tiempo? Les habla Time Patroller Moreno 7 con mi primer video de contenido sobre Doctor Who. Apenas el domingo pasado fue el estreno del primer episodio de la 11ª temporada y pensaba hacer una video reacción al respecto. Pero la BBC nos sorprendió llevando el episodio a las pantallas de cine más importantes que pudo encontrar alrededor del globo, y una de ellas estaba a unas cuadras de mi casa, así que no pude resistirme. Claro, eso significa que no pude video reaccionar con una cámara, no solo porque es ilegal y los Sontaran se molestarían. Talking during the film is also a crime, and you must maintain a minimum volume during the consumption of fluids and nutrition packs. This feeble specimen proves that while cloning Sontarans is a magnificent duty, attempting to clone a cultural broadcast with recording equipment is the greatest of all war crimes. But that's still no excuse. Sino que la luz de la cámara hubiera molestado a los demás, así que en compensación al canal les haré una reseña y mi opinión sobre esta nueva entrada al universo de Doctor Who. ¿Listos con sus palomitas? Remember, popcorn can feel pain. Those tiny screams. Por cierto, no se preocupen en que vaya a dar spoilers. Trataré de que sea una reseña sin spoilers, por si alguno de ustedes quiere ver el episodio. En los comentarios díganme si quieren que haga una reseña con spoilers. Ahora sí, continuamos. Hi, us again. Bien, primero que nada, ¡wow! Amé el episodio. Obvio tenía mis dudas, las cuales repasaré brevemente, pero primero quería dejar en claro lo mucho que me gustó. Bueno, el contexto primero. Ya hablaré con detalle en otro video de cómo inicié en este fandom, pero soy relativamente nuevo, tan solo unos 5 años más o menos, y en ese tiempo me he empapado en el lore de Doctor Who, tanto de las nuevas y viejas temporadas, libros, cómics. Me he vuelto bastante geek al respecto, así que el anuncio de que tendríamos a la primera mujer interpretando el papel del Doctor me sorprendió casi tanto como los fans más veteranos. Pero no me malentiendan, no me molesta. Como fan que investigo, sé que la idea estaba planteada desde la era clásica, por más que a los más puritanos les pese. Así que solo era cuestión de tiempo. Aún así, en estas épocas donde las empresas parecen estar más desesperadas por parecer incluyentes, pues sí tenía la sospecha de que el cambio del sexo del Doctor fuera más una decisión política que de guión, y eso llevara a un mal casting y malas historias, pero no. Debo decir que desde los primeros diálogos, Jodie Whittaker se apoderó del papel. Claro, debemos recordar que siempre que un Doctor se regenera, su personalidad en el primer capítulo es siempre errática, un efecto secundario del proceso de regeneración, así que suelen ser capítulos raros en los que es difícil adaptarse al nuevo Doctor. Hablando de la serie moderna, en la invasión de Navidad, cuando Eccleston dejó el papel y lo sustituyó Tennant, se la pasó inconsciente e incoherente la mayor parte del especial, lo que lucía no solo incómodo para los companions Rose y Mickey, sino para la audiencia también. Sin embargo, en cuanto el Doctor empezó a recuperarse y actuar en serio, muchos dijimos, vaya, así es el Doctor. Y Tennant se convirtió en uno de los favoritos de todos los tiempos. Did you miss me? Luego, en la 11ª hora, Tennant le cedió el puesto a Smith, y este fue mucho más errático de lo que soldría ser el Doctor en el futuro, de por sí. Pero cuando dio su gran discurso regañando al gran alien malo, la gente lo amó desde su... Hola, soy el Doctor. Y es mejor que huyan.
Y en respiro profundo, Smith se alejó para dejarnos a Capaldi como el nuevo Doctor, en el cual estuvo muy raro, en especial por el cambio tan radical, pues mucha gente ya se había acostumbrado a actores jóvenes, lo que hizo que muchos se sintieran incómodos. En mi caso solo se me hizo raro, pero me gustó, y tras su gran enfrentamiento en los cielos no tuve duda de que sería épico. Volviendo a la mujer que cayó a la Tierra, Capaldi dejó su legado en manos de Whittaker, y aunque también comienza con una doctora, le diré la doctor, por el bien de algunos diálogos. Decía, comienza con una doctor desorientada desde el principio, tiene rasgos de sus antecesores de la era moderna, lo grosero y sarcástico de Eccleston. Is that it? Useless. None what? Lo heroico y desganado de Tennant. Lo infantil e inocente de Smith. Get a gun. Y lo desconsiderado y presumido de Capaldi. It's okay, I understand. You're an idiot. Lo cual hacía todo un espectáculo, pero poco a poco daba trazos de lo que sería ella. Hay una escena que me encantó donde ella habla sobre cómo es su proceso de regeneración, de lo maravilloso pero aterrador que es vivirlo, morir y de repente nacer. Fue brillantemente escrito, y eso al final se combina muy bien con otro discurso donde habla de cómo uno puede evolucionar y ser alguien mejor sin traicionar lo bueno que uno fue. Una bofetada a todos los que se quejaban de los cambios. Como dato, yo y unos amigos notamos que en ningún momento se hizo hincapié en que el doctor ahora era mujer. Solo se dijo una vez y no se le dio mucha importancia. Y al final un pequeño chiste que si no sabes lo de que fue hombre, solo se lo vas a atribuir a que es un alien. Es decir, nada de sobrecargarnos con propaganda de miren, qué inclusivos somos ahora, que la protagonista es una mujer, súper raro, ¿verdad? Qué progresistas, bla bla. No, aquí no fue necesario y eso fue excelente. Pudimos enfocarnos solo en lo grandiosa que era Jodie en el papel. Tuvo muchos grandes momentos, pero como sabemos, otra parte muy importante de la serie son los companions o acompañantes. Esos personajes secundarios que sirven como el punto de vista del espectador y viven aventuras con el doctor. Graham, Yasmin y Ryan. Sin duda algo muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados la serie moderna. Pero sin duda fue un gran casting y un excelente guión. Pues nunca sentí que alguno de ellos estuviera de más. Incluso había un cuarto companion que lamentablemente saldría solo en este episodio, que es la esposa de Graham. En su despedida, debo reconocerlo, lagrimeé. Se podría decir que lloré. Me hubiera gustado que les acompañase durante la serie. Era un amor. Pero estoy seguro que las dinámicas entre los tres nuevos companions con la doctor van a ser fascinantes. En cuanto al villano, la neta estuvo medio X. O sea, sí representó una amenaza, pero su diseño más que aterrador fue grotesco. Y su concepto, aunque bueno, puede ser algo ridículo con este diseño. Fuera de eso, cumplió bien con su objetivo, calentar los motores para que la nueva Doctor comience sus aventuras. Algo a destacar es que mucha gente se quejó porque en este primer episodio no tuvimos ni un vistazo al nuevo interior de la TARDIS y ni siquiera al que será el opening de la serie. Pero yo sospecho que será algo como lo que nos pusieron en el ending. De hecho, puesto que terminará siendo una mezcla del opening del cuarto Doctor con el del primer Doctor. Y pues dicen que hay fotos filtradas en internet del interior de la TARDIS, pero aparte de que creo que son falsas, aunque fueran ciertas, no quisiera spoilearme. Puedo esperar al episodio 2. Bueno,
Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir del episodio. En conclusión, pese a algunos temores que pudiera haber tenido al principio, este primer episodio fue, en palabras de mi primer doctor, absolutamente fantástico. Me dejó con un excelente sabor de boca y creo que la serie irá por un muy buen camino. Aún así estaré al pendiente, no te duermas en tus laureles, Chibnall. Tienes un gran peso sobre los hombros, no lo olvides. Eso es todo por hoy. Espero no me haya extendido demasiado y les haya gustado mi primera video reseña. Haré más de episodios y especiales pasados en el futuro. Ustedes me entienden. Y de los nuevos episodios trataré de hacer video reacciones. De hecho, mi próximo video será una video reacción al doblaje latino del primer episodio que está disponible en Crackle. El doblaje creo que es un tema interesante a tratar en un canal dedicado al fandom hispanoamericano, ¿no? También tengo planeado un par de videos sobre qué es Doctor Who y cómo iniciar en Doctor Who, que haré más adelante, como guías para aspirantes a Whovians, así que esté pendiente. Me despido por ahora, patrulleros del tiempo. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse si quieren ver más. Time Patroller Moreno 7 les dice hasta la próxima.